Cierra los ojos por un momento e imagina un tiranosaurio rex. Ves una bestia colosal de piel rugosa y escamosa, gris oscuro o verde oliva, sin un solo pelo, sin una sola pluma, pura reptil, pura máquina de destrucción. Esa imagen está grabada en tu mente desde que viste Jurassic Park por primera vez, o desde que viste una figura de juguete, o desde que estudiaste dinosaurios en la escuela. Y esa imagen es incorrecta. No parcialmente incorrecta, no un poco exagerada, fundamentalmente incorrecta. La paleontología acumula evidencia desde hace más de 15 años que apunta a una conclusión que incomoda a muchos. El tiranosaurio rex probablemente tenía plumas. Hoy vamos a ver esa evidencia. Vamos a entender exactamente qué dice la ciencia, qué partes del cuerpo estaban cubiertas, por qué Jurassic Park lo mostró diferente, y qué significa todo esto para la imagen del depredador más famoso de la historia. Quédate hasta aquí, porque no hay lugar que conecta al T-Rex con algo que probablemente viste esta mañana. Todo comenzó en China. En 1996, paleontólogos chinos desenterraron un fósil extraordinario en la provincia de Liaoning. Era un dinosaurio pequeño del período Cretácico. Su nombre científico, Sinosauropteryx prima. Lo que tenía alrededor del cuerpo cambió la paleontología para siempre. Filamentos. Miles de estructuras filamentosas parecidas a plumas primitivas, preservadas alrededor de los huesos. Las llamaron protofeathers o protoplumas y demostraron que al menos algunos dinosaurios no eran los reptiles lisos y escamosos que todos imaginaban. Pero el Sinosauropteryx era pequeño, un terópodo distante del T-Rex. La pregunta que todos se hicieron fue la misma. ¿Llegaron esas plumas hasta el tiranosaurio? En 2012, científicos chinos describieron al Yutyrannus huali, un tiranosauroideo, un pariente directo del T-Rex. Medía 9 metros de largo, pesaba más de 1,5 toneladas y tenía plumas, claramente, preservadas en el fósil. El Yutyrannus huali fue el dinosaurio con plumas más grande jamás descubierto hasta ese momento, y era de la misma familia que el T-Rex. Eso no prueba que el T-Rex también las tuviera, pero lo hace enormemente probable desde el punto de vista evolutivo. Entonces, ¿cómo saben los científicos si un dinosaurio tenía plumas o escamas? El registro fósil normalmente no preserva tejidos blandos. Cuando un animal muere y se fosiliza, lo que sobrevive son los huesos. La piel, las plumas, los órganos internos desaparecen en la gran mayoría de los casos. Pero hay excepciones. En condiciones muy específicas de temperatura, humedad y composición del suelo, los tejidos blandos pueden dejar una impresión en la roca, como una huella. No el tejido en sí, sino la forma que dejó al desintegrarse. En el caso del T-Rex, los científicos han encontrado fragmentos de piel fosilizada en varias regiones del cuerpo. Y esos fragmentos muestran algo importante. La piel de las patas y de gran parte del torso del T-Rex era escamosa. Tenía escamas similares a las de los cocodrilos modernos, duras, resistentes, sin plumas. Pero esos fragmentos no cubren todo el animal, solo cubren algunas zonas. El cuello, la parte superior de la espalda, la cabeza y la cola no han dejado impresiones de piel suficientemente claras como para concluir con certeza qué había en esas zonas. Y es precisamente en esas zonas donde, por evidencia evolutiva y por comparación con parientes cercanos, los científicos consideran más probable que hubiera algún tipo de cubierta filamentosa o plumosa. La conclusión del consenso científico actual es esta. El T-Rex adulto probablemente tenía escamas en la mayor parte del cuerpo, pero pudo haber tenido estructuras similares a plumas en ciertas áreas, especialmente en las crías y en los ejemplares jóvenes. ¿Por qué entonces Jurassic Park mostró al T-Rex sin una sola pluma?
La primera película de Jurassic Park se estrenó en 1993. El descubrimiento del Sinosauropteryx con protoplumas fue en 1996, 3 años después. Steven Spielberg hizo la película con la mejor información disponible en ese momento, y en 1993 el consenso científico era que los dinosaurios eran reptiles escamosos. Pero aquí viene algo más interesante. Jurassic Park 3 se estrenó en 2001. Para ese año, la evidencia de dinosaurios emplumados era ya bastante sólida, y los productores tomaron una decisión consciente: mantener la imagen establecida porque era lo que el público esperaba. ¿Cómo puede un animal tener escamas y plumas al mismo tiempo? La respuesta es que no son tan distintos. Las escamas, las plumas y el pelo son todos derivados de la misma estructura, el folículo de la piel. Evolucionaron a partir del mismo punto de partida biológico. En los reptiles, ese folículo produjo escamas. En las aves, produjo plumas. En los mamíferos, produjo pelo. Pero en el grupo de dinosaurios que incluye al T-Rex, los terópodos, hubo una transición gradual. Los primeros terópodos tenían escamas. Luego algunos desarrollaron estructuras filamentosas simples. Luego esas estructuras se volvieron más complejas. Y en la línea que llevó a las aves modernas, esas estructuras se convirtieron en plumas completamente desarrolladas. El T-Rex estaba en algún punto de esa transición. No en el inicio, donde todo era escamas. No en el final, donde todo eran plumas. En algún punto intermedio que la evidencia actual solo nos permite definir de manera parcial. Lo que sí podemos decir con certeza es que el T-Rex no era el reptil liso de las películas. Había algo más complejo en su piel de lo que el cine mostró durante 30 años. Si el T-Rex o sus ancestros tenían plumas, ¿para qué las usaban? Los paleontólogos identifican al menos 4 funciones posibles. La primera es la termorregulación, mantener el calor corporal. Esto es especialmente relevante para las crías, que son más vulnerables a los cambios de temperatura. La segunda es la comunicación visual. Muchas aves modernas usan sus plumas para señales visuales, colores que atraen parejas, patrones que comunican dominancia, estructuras que intimidan rivales. Es probable que algunos dinosaurios emplumados hicieran lo mismo. Y aquí llegamos al dato que conecta todo. Las aves modernas son dinosaurios. No son parientes lejanos de los dinosaurios. No son primos evolutivos. Son dinosaurios que sobrevivieron la extinción masiva del Cretácico. La clasificación científica actual agrupa a las aves dentro del clado de los dinosaurios terópodos. Son dinosaurios aviares. El T-Rex y un gorrión son, en sentido biológico estricto, parientes. Eso significa que cuando ves una paloma en la calle, estás viendo a un descendiente directo de los mismos ancestros que produjeron al Tiranosaurio Rex. Entonces, ¿el T-Rex tenía plumas? La respuesta honesta es esta. Probablemente no en todo el cuerpo como lo imaginamos, pero su piel era más compleja de lo que el cine mostró. Sus ancestros directos tenían plumas claramente. Sus crías probablemente también. Y en algunas zonas del cuerpo adulto, la evidencia no es suficiente para descartar estructuras filamentosas. La imagen del reptil gigante y liso es una simplificación que el cine convirtió en verdad cultural. La imagen real del T-Rex es más extraña, más compleja y, en cierto sentido, más interesante. No era un lagarto gigante. Era algo que no tiene equivalente moderno. Un depredador de 12 toneladas, con escamas en el vientre, posiblemente con estructuras plumosas en el lomo, con labios que cubrían sus dientes, con visión binocular precisa y con un olfato superior al de cualquier perro rastreador. Un animal mucho más sofisticado de lo que Jurassic Park te dejó creer. Y cada año, la paleontología sigue encontrando fósiles que añaden nuevas capas a este retrato.
Si quieres saber qué más ha cambiado sobre lo que creías saber de los dinosaurios, suscríbete ahora, porque la próxima semana hay otro dato que va a hacer exactamente lo mismo con otro dinosaurio famoso. Y deja en los comentarios, ¿te cambia algo en la cabeza saber esto del T-Rex? ¿Lo ves diferente ahora? Leo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video.